Un cuento absurdo de Gilbert Keith Chesterton. Resulta increíble, pero cierto, que un joven que estaba sentado justo delante de mí en un restaurante me hablara como paso a relatar. Era alto, delgado, esmeradamente vestido con una levita y sombrero de seda. Hablaba en voz baja y en tono informal. Su actitud era campechana y pausada, y sus ojos azul claro nunca cambiaban. Cualquiera que le hubiera oído habría imaginado que estaba describiendo, sin prisas, una ópera o un viaje en bicicleta. Yo solo oía las palabras, y desde ese día que estoy casi dispuesto para el apocalipsis, esperando las noticias de una incalculable revolución en la vida humana, pues sé que hemos alcanzado una nueva era en la historia de nuestro planeta. La creación de un segundo Adán, esto fue lo que dijo, entre bocanadas a su cigarro. No le pido que crea esta historia, solo en esa hora desaforada de una noche de viento, cuando podemos creer cualquier cosa. Cuando el grupo más orate de comadres es más sabio que todas las escuelas de la razón. Cuando la sangre se desmana y la mente ya no impera. Cuando podemos ver los molinos moler el viento y el mar arrastrar la luna. Y limones en los manzanos y a la vaca poner huevos. Como si la naturaleza se tomara unas vacaciones para cometer travesuras. Entonces, al oído, y sin darle mucha importancia, deje que le cuente esta historia. Cuando comienza mi relato, yo estaba paseando por un lugar verde y tranquilo. Las palabras suenan extrañas y abruptas, pero hay una razón en ello. En ese punto se interrumpe el relato de mi vida. El día, la hora o el segundo antes me fue propinado un contundente golpe. Me ocurrió un suceso tremendo y desperté sin memoria. Todo lo que he olvidado, todo lo que ha quedado sellado en mi interior, me produce un temor bastante tonto. Tiemblo en la proximidad de algo enorme, aunque oculto en la oscuridad de mi cerebro. Solo de dos cosas estoy convencido. La primera es que ese suceso, que no puedo recordar, fue el más importante de mi vida, que todas mis aventuras anteriores, desaforadas como fueron, quedan empequeñecidas en su incomparable presencia. La segunda procede de cierta hora, cuando de pronto, y por un segundo, se levantó el velo y lo supe todo. Había ocurrido en un fogonazo, pero tengo la profunda convicción de que si le cuento a alguien las circunstancias que condujeron a esa revelación instantánea, también a él, a medida que las estudie, las palabras le revelarán su sentido de pronto y su simplicidad le sorprenderá con una terrible carcajada. Esta es pues la historia. Ese lugar verde por el que yo caminaba, como en un sueño, se extendía por todas partes hasta los bordes del cielo. Adormilado, dejé que se me cerraran los ojos y desperté con un fuerte estremecimiento a la claridad. Me había encogido con la sorpresa, abrazándome hasta hacerme un ovillo. Cada partícula de aquel lugar verde era algo vivo, una aguja o lengua
arraigada en el suelo para aquellos fabulosos ejércitos. El silencio me ensordecía con una sensación de que allí se comía, se trabajaba, se engendraba. Pensé en una vida multitudinaria y la cabeza comenzó a darme vueltas. Pisando temeroso entre los dedos que carecían en la tierra, levanté los ojos y al momento siguiente los cerré, como ante un golpe. En lo alto del aire vacío ardía y fluía un inmenso fuego que me quemaba y cegaba los ojos cada vez que levantaba la cabeza. He vivido muchos años bajo el fenómeno de un apocalipsis prefijado, pero no he sobrevivido a las sensaciones de ese momento. Los hombres comen y beben, compran y venden, se casan, se entregan en matrimonio, y siempre hay algo en el cielo que son incapaces de mirar. Deben de ser muy valientes. De nuevo, un poco más tarde, como esos cambios que acontecen en los sueños, me encontré mirando algo que estaba en los campos, algo que al principio parecía un hombre, y luego dos hombres, y luego dos hombres unidos, hasta que después de un vertiginoso darle vueltas y vueltas y caminar a su alrededor, como cuando exploras un laberinto, me encontré con que era un aborto de la naturaleza, con dos patas en cada extremo, que tranquilamente cosechaba la hierba bajo aquel sol abrasador. He dicho que no le pido a nadie que crea esta historia, de modo que viajé por un camino de portentos, como parábolas sin descifrar, como en un sueño. No había crepúsculo. Todo estaba perfectamente delineado a la luz del sol, resaltando en una desafiante nitidez y un absurdo infantil. Todo eran colores sencillos como el paisaje del alfabeto de un niño, pero para un niño que no ha aprendido el significado. Hubo un momento en que me pareció llegar al confín de la tierra, a un lugar que desemboca en el espacio. Un poco más allá, la tierra recomenzaba, pero al bajar la vista en aquel hueco, se veía el cielo. Al inclinarme vi a otra persona inclinándose debajo de mí. Cabeza abajo en aquellos cielos caídos, un niño de ojos redondos. Sin duda, solo la misericordia de Dios impedía que el niño cayera hacia una eternidad sin esperanza. Aquí, el joven hizo una pausa pensativo. Intenté decir una charca, pero las palabras no me salieron. Era como si las hubiera olvidado. Era como si hubiera olvidado todo menos sus terribles ojos azules, grandes, con su insoportable significado. A continuación me di cuenta de que él volvía a hablar. Oí un gran ruido procedente del cielo, dijo. Me volví y vi un gigante. Se cuentan historias y leyendas de aquellos que, en el alba del mundo, se adentraron en las fronteras de la tierra de los gigantes. Pero ningún idioma es capaz de expresar la abrumadora sensación de anarquía y portento que experimenté al ver una gran parte del paisaje moviéndose sobre dos patas. Al levantar la mirada y ver como una cara como la mía, solo que colosal y llenando los cielos, el gigante me levantó como si fuera un pajarito y me colocó sobre su hombro. Jamás olvidaré la visión de sus rasgos enormes al hacerse más grandes a medida que yo me acercaba. El sol brillaba sobre ellos mientras sonreían y sonreían.
una visión para tener pesadillas. El joven aquí hizo otra pausa. Comenzaba a parecerme que el universo sensato de la costumbre y la experiencia huía de mí. Y con el mismo esfuerzo que hace un hombre que se ahoga, grité desesperadamente. Pero era un hombre. Era su padre. Levantó las cejas como ante una coincidencia. Eso dijeron ellos, observó. ¿Sabe lo que significa? Me vi sin fuerzas, sin aliento, igual que debió de encontrarse Job, aplastado por la sísmica omnisciencia. El joven prosiguió fumando lentamente. Con el gigante había una mujer. Al verla algo se agitó en mi interior como si la recordara de una existencia previa. Y después de haber vivido un tiempo con ellos, comencé a hacerme una idea de cuál debía de ser la verdad. En lugar de matarme, el gigante y la gigante me alimentaban y atendían como criados. Comencé a comprender que en esa épica de aventuras que conducía al acontecimiento más importante de mi vida, debía de haberles prestado un gran servicio a esas buenas gentes. Pero por una extraña ironía, se me había olvidado cuál era ese servicio. Aunque me encantaba ver cómo los ojos de la mujer, al igual que el secreto de las estrellas, resplandecían con un inescrutable afecto. Hay pocas cosas más hermosas que la gratitud. Un día, mientras me hallaba junto a su rodilla, ella me habló, pero yo estaba mudo. Una nueva y terrible fantasía me agarró por el cuello. La mujer era más pequeña que antes. La casa era más pequeña. El techo estaba más cerca. El cielo y la tierra, incluso la estrella más distante, se acercaban para aplastarme. Al momento siguiente de comprender la verdad, huí de la casa y me sumergí en los matorrales como si estuviera poseído. La enfermedad de una transformación demasiado monstruosa hasta para una pesadilla había surgido dentro de mi interior. Lo quisiera o no, me estaba haciendo cada vez más grande. Me puse a andar sin rumbo, dándole vueltas a si crecería lo suficiente para llenar el cielo, si sería un gigante con la cabeza en el cielo, perplejo entre el dorado plumaje de los querubines. Pero esto de hecho no ocurrió. Siempre me llena de pavor pensar que ninguna señal premonitoria me advirtió de lo que vi a continuación. Simplemente alcé los ojos y lo vi. A más o menos 1 metro de mí estaba arrodillada una criatura de mi tamaño. Una niña de grandes ojos azules y el pelo negro como ala de cuero. El paisaje que había a su espalda era el mismo en cada seto y árbol que el que había dejado. Y sin embargo, estaba seguro de haber llegado a un nuevo mundo. Me había puesto en pie y hecho una especie de reverencia y parecía una figura bastante fantástica, pero una estrella roja apareció en su mejilla. Vaya, eres muy simpático, dijo ella. La miré con aire inquisitivo. Dicen que eres el loco, dijo. Uno que se queda mirándolo todo fijamente. Pero para mí me parece que son ellos los que están locos. No dije nada. Simplemente me quedé allí de pie y le di las gracias a Dios por cada uno de los pasos sin rumbos que, a través de aquel caos sobrenatural, me habían llevado por fin hasta allí, aunque no había pedido
que ocurriera ningún milagro, 2 o 3 gotas de agua cristalina cayeron del cielo despejado. «Habrá tormenta», gritó la niña, precipitadamente. Parecía muy asustada de la oscuridad que se había cernido sobre el bosque y de retumbos que sacudían de vez en cuando el cielo. Ese miedo me sorprendió, pues antes no había tenido miedo de la hierba. Parecían afectarla tanto el ruido y la oscuridad y la fuerte lluvia que le puse un brazo por los hombros. Al hacerlo experimenté algo nuevo, una sensación menos ajena y desasosegada, más responsable y extrañamente intensa, como si hubiera heredado una confianza y un privilegio. Por vez primera sentí cierta afinidad con el monstruoso paisaje. Sabía que me habían enviado al sitio adecuado. «Eres muy valiente», dijo ella, mientras los ensordecedores cielos parecían inclinarse en torno a nosotros y gritarnos al oído. «¿No lo oyes? Oigo cómo crecen las margaritas». Su respuesta se perdió entre el ruido del trueno. Había avanzado varios kilómetros cuando dijo: «¿Pero estás loco?». Hablé, pero fue como si otro me hablara al oído. En todo el mundo, nadie ha visto antes que yo. Profetas y sabios ha habido, y de sus grandes corazones han surgido doctrinas e iglesias. Pero yo soy el primero que ha visto un diente de león tal como es en realidad. El viento y la lluvia nos azotaban, envolviendo en una nube en lugar de aquella terrible proclama. El joven hizo otra pausa. Alguien que estaba a mi lado acercó su silla a la mía. Recuerdo con qué sobresalto me di cuenta de que me hallaba en un local abarrotado y no en un desierto con un ermitaño orate. «Pero no me ha hablado del gran momento», dije, cuando apareció descubrirlo todo. «No hay mucho que contar», dijo. 10 años después, la chica y yo estábamos juntos en una habitación. Éramos marido y mujer. Otros hombres y mujeres entraban y salían, todos de mi estatura. Ya no había gigantes. Era como si hubiera soñado con ellos. Parecía que habían regresado con los míos. Justo entonces, mi mujer, que estaba inclinada sobre un sofá, levantó un cobertor y entonces comprendí por qué. ¿Acaso me habían enviado a ese fantástico confín de las cosas? Era una criatura humana, no mayor que un pajarillo, y cuando lo vi, yo lo comprendí todo. Supe que era el acontecimiento más importante de mi vida, el suceso que había olvidado. Dije: «nacer», en voz baja. No me atreví a mirarlo a la cara. Lo siguiente que supe fue que se había levantado y que se estaba poniendo los guantes con mucho esmero. Me puse en pie, obviamente de un salto, y hablé rápidamente. «¿Qué significa todo esto? ¿Es usted un hombre? ¿Qué es si no? ¿Un salvaje, un espíritu o un niño? Viste y habla como un alumno cultivado de estos tiempos demasiado cultivados. Y sin embargo, lo ve todo, tal como lo vio por primera vez. ¿Qué significa?». Tras un silencio, habló con su calma habitual. ¿Alguna vez ha repetido una palabra sencilla una y otra vez hasta que deja de tener sentido y pasa a pertenecer a una lengua desconocida?
hasta que parece que abre y cierra la boca con un grito animal. Lo mismo ocurre con este gran mundo en el que vivimos. Comienza siendo familiar, acaba siendo un desconocido. Cuando los primeros hombres comenzaron a pensar y hablar y teorizar y elaborar el mundo con frases y asociaciones, entonces de manera implícita y como necesidad psicológica quedó prefijado que algún día nacería una criatura que correspondería a la 20ª pronunciación de la palabra. Un animal nuevo, con ojos para ver y oídos para oír, con un intelecto capaz de llevar a cabo una nueva función que antes jamás se había concebido realmente, dando gracias a Dios por su creación. Yo le digo que la religión aún está en pañales. Derviches y anacoretas, cruzados y guerreros puritanos, ninguno fue lo bastante fanático ni frenético en su devoción. Ha surgido una nueva especie. Usted lo ha visto. Se dirigió hacia la puerta. De pronto me di cuenta de que había quedado de nuevo inmóvil y miraba el suelo, al parecer profundamente ensimismado. Nunca las he comprendido, dijo. Esas dos criaturas que veo cada día, que caminan por el mundo, primero una y luego otra, jamás me ha satisfecho esa vulgar explicación de qué son mis pies. Y se marchó, aún abotonándose los guantes. Volví a la mesa y me senté. Unos 4 minutos después de que hubiera desaparecido, sufrí una especie de conmoción mental, como si algo volviera a ocupar su lugar en mi cerebro. Se me ocurrió que el hombre estaba loco. Casi me avergüenza admitir cuán repentina fue la idea, pero pues durante el tiempo que permanecí en su presencia le consideré una persona cuerda, normal, cabal, y al resto, a la totalidad de la raza humana, la vi estúpida desde que el mundo es mundo. Esto es un cuento absurdo de Gilbert Keith Chesterton.